En este episodio, exploraremos un enfoque innovador en formato de audiolibro. Muchas de las dificultades que enfrentas en la vida tienen una raíz común: el exceso de preocupación por lo que otros piensan de ti. Este miedo constante a la opinión ajena es, en realidad, la causa de gran parte de tu infelicidad. Hoy profundizaremos en las ideas del coraje de ser desagradable, escrito por el filósofo japonés Ichiro Kishimi y el autor Fumitaka Koga. Para ellos, nuestras preocupaciones no surgen en el vacío, sino que siempre están influenciadas por nuestro entorno. Sostienen que ningún problema interno existe de manera aislada, ya que la percepción y expectativas de los demás siempre juegan un papel clave. Kishimi y Koga argumentan que la vida es más sencilla de lo que creemos, pero somos nosotros quienes la complicamos. Según su perspectiva, alcanzar la felicidad requiere una sola cosa: la valentía de ser desagradable. No se trata de buscar la confrontación, sino de dejar de vivir en función de la validación externa. Explican que el deseo de ser aceptado no es un problema de confianza en uno mismo, sino una falta de coraje. Afirman que el verdadero significado de la libertad radica en atreverse a ser uno mismo, sin depender de la aprobación ajena. Cuando adquieres este coraje, tus relaciones cambian por completo, volviéndose más ligeras y auténticas. A lo largo de este episodio, analizaremos las ideas fundamentales de este libro, como la psicología detrás de la infelicidad, el peligro de depender de la validación externa y las estrategias para vivir con plenitud. Kishimi y Koga sostienen que cualquier persona, sin importar su pasado, tiene el potencial de ser feliz. La diferencia entre quienes lo logran y quienes no radica en la voluntad de cambiar. Las ideas de estos autores se basan en la psicología de Alfred Adler, quien afirmaba que el ser humano es una unidad integrada, donde mente, cuerpo, emociones y pensamientos trabajan juntos con un propósito específico. Desde esta visión, nuestras acciones, emociones y pensamientos no ocurren al azar, sino que están orientados hacia una meta, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Adler consideraba que nuestros objetivos no solo determinan nuestra felicidad, sino que moldean nuestra identidad. Kishimi y Koga expanden este concepto y explican que no tenemos rasgos de personalidad fijos, sino que elegimos un estilo de vida basado en nuestros hábitos, creencias y emociones. Es decir, somos el resultado de las elecciones que repetimos día tras día. Por ejemplo, los autores sostienen que no existe una persona verdaderamente antisocial. En cambio, el comportamiento antisocial es una estrategia para alcanzar ciertos objetivos. Van aún más lejos al argumentar que nuestras emociones también están moldeadas por nuestras metas. Primero decidimos lo que queremos y, después, generamos las emociones que nos ayudarán a lograrlo. Supongamos que alguien aspira a un nuevo empleo, pero su ansiedad lo paraliza al punto de evitar la entrevista. En la superficie, parece que su miedo es un obstáculo para conseguir el trabajo, pero Kishimi y Koga sostienen que, en realidad, el objetivo inconsciente de esta persona no es obtener el empleo, sino evitar el riesgo de fracasar. En este caso, la emoción del miedo no es un obstáculo, sino una herramienta para evadir la situación. Otro punto clave del libro es el impacto del pasado en nuestra vida. Aunque muchas personas creen que el trauma define su destino, Kishimi y Koga desafían esta idea. Explican que, aunque las experiencias pasadas influyen en nuestras creencias y objetivos, no nos condenan. Es nuestra interpretación de esas experiencias lo que determina su efecto en nosotros. Afirman que ninguna vivencia, por sí sola, garantiza el éxito o el fracaso, sino que somos nosotros quienes les damos significado. En otras palabras, no estamos predestinados por lo que nos ha sucedido, sino por cómo decidimos reaccionar a ello. Si la felicidad está bajo nuestro control, ¿por qué tanta gente sigue siendo infeliz? Según los autores, la infelicidad no es un estado inevitable, sino una estrategia que algunas personas adoptan para cumplir ciertos objetivos. Como mencionamos antes, nuestras metas influyen en nuestras emociones. Por lo tanto, quienes viven en un estado constante de infelicidad suelen estar atrapados en un ciclo de expectativas frustradas, especialmente en sus relaciones interpersonales. Kishimi y Koga destacan que la clave de nuestra felicidad radica en el propósito que le damos a nuestras interacciones con los demás. Al analizar nuestras relaciones, podemos identificar dos enfoques principales: buscar la aprobación de los demás o intentar generar un impacto positivo en sus vidas.
Muchas personas infelices creen que la felicidad depende de ser bien vistos por los demás, ya sea por su familia, amigos o la sociedad. Sin embargo, los autores argumentan que este es un error común. Explican que la felicidad no se encuentra en la validación externa, sino en la satisfacción de necesidades internas más profundas. ¿Por qué tanta gente busca reconocimiento? Kissimi y Koga explican que este comportamiento es el resultado de un sistema de educación basado en la recompensa y el castigo. Desde la infancia, se nos enseña que la aprobación de los demás es sinónimo de éxito, mientras que el rechazo equivale a fracaso. En casa, en la escuela e incluso en el trabajo, el refuerzo positivo nos condiciona a buscar validación externa. Un niño que recibe elogios por su buen comportamiento aprende a asociar el reconocimiento con su valor personal, mientras que las críticas y los castigos lo llevan a creer que sin la aprobación de los demás no es suficiente. Con el tiempo, esta mentalidad se arraiga y transforma la forma en que nos relacionamos con el mundo. Empezamos a medir nuestro valor a través de los ojos de los demás y a ajustar nuestra conducta para encajar en sus expectativas. Esto no solo nos aleja de nuestra esencia, sino que nos convierte en prisioneros de la opinión ajena. Vivimos con miedo al rechazo y al que dirán, sacrificando nuestra autenticidad para evitar la desaprobación. Cuando tu felicidad depende de la validación externa, tu bienestar emocional queda en manos de otros. Pasas la vida analizando miradas, reacciones y comentarios, tratando de complacer a todos para asegurarte de que te acepten. Sin embargo, esta búsqueda incesante de aprobación tiene un costo enorme. Renuncias a tu libertad. En lugar de elegir tu propio camino, te adaptas a lo que los demás esperan de ti, moldeando tu identidad en función de criterios ajenos. Pero, ¿por qué elegimos esta vida de constante autocensura? En el fondo, el miedo al rechazo es el factor que nos ata a esta mentalidad. Nos aterra la idea de no ser suficientes, de ser juzgados o excluidos. Queremos ser queridos, aceptados y valorados, y creemos que la única manera de lograrlo es cumpliendo con los estándares de los demás. Sin embargo, esta es una batalla perdida, porque las expectativas cambian constantemente y nunca podremos agradar a todos. Kissimi y Koga advierten sobre el mayor problema de basar la felicidad en la validación externa. Es inalcanzable. La aceptación de los demás es volátil e impredecible, y lo que hoy es celebrado, mañana puede ser criticado. Es imposible complacer a todo el mundo porque cada persona tiene sus propios criterios y valores. Habrá quienes te admiren por lo que haces, y otros que te rechacen por las mismas razones. Si tu bienestar emocional depende de algo tan inestable, te condenas a una vida de frustración y ansiedad. Intentar agradar a todos es como correr en una rueda de hámster. Por más que avances, nunca llegas a un destino real. Lo único que consigues es desgaste y sufrimiento. La verdadera clave para una vida plena no es buscar la aprobación de los demás, sino desarrollar el coraje de vivir de acuerdo con tus propios valores. Solo cuando dejas de preocuparte por los juicios externos y aceptas que no puedes gustarle a todo el mundo, alcanzas la verdadera libertad. Y esa libertad te permite actuar con autenticidad, sin miedo a ser quien realmente eres. Las personas que viven en la insatisfacción suelen reaccionar de dos maneras ante el fracaso: establecen nuevas metas o se rinden por completo. Al abandonar la lucha por la aprobación ajena, en lugar de liberarse, generan emociones negativas como miedo y autodesprecio, lo que refuerza su creencia de que no son dignos de aceptación. Como explican Kissimi y Koga, renunciar no significa realmente soltar el deseo de validación externa, sino intensificar su apego emocional a ella, perpetuando su infelicidad. Un segundo mecanismo que adoptan es convencerse de que tienen un defecto innato que los hace indignos de ser apreciados. Esta creencia les sirve como justificación para evitar el riesgo del rechazo, pero en realidad los sume en una vida llena de frustración e impotencia. Además, los autores destacan que la necesidad de reconocimiento no solo impacta la autoestima, sino que también interfiere con la capacidad de establecer relaciones sanas. Quienes buscan aprobación tienden a ver la vida como una competencia, donde el éxito de otros se percibe como una amenaza. En este juego de suma cero, la validación es limitada. Si alguien recibe más reconocimiento, otro inevitablemente recibe menos. Esta mentalidad lleva a muchos a resentir los logros ajenos en lugar de celebrarlos.
Otro problema de la búsqueda constante de aprobación es la expectativa de reciprocidad. Kasimi y Koga explican que quienes viven tratando de agradar a los demás esperan que los demás hagan lo mismo por ellos. Cuando esto no sucede, surge el resentimiento. Un ejemplo clásico es la persona que organiza una fiesta sorpresa para su amigo y se siente traicionada cuando no recibe el mismo gesto en retorno. En estos casos, el acto de bondad no es genuino, sino una estrategia para obtener algo a cambio. Ahora bien, ¿cuál es la alternativa? Si vivir en función de la aprobación ajena nos condena a la insatisfacción, ¿cómo podemos construir una felicidad auténtica y duradera? Kasimi y Koga proponen una respuesta clara. La clave está en encontrar significado en nuestra propia existencia a través de la contribución al bienestar de los demás, pero sin esperar reconocimiento a cambio. Para las personas verdaderamente felices, ayudar a los demás no es un acto de sacrificio o renuncia, sino una fuente genuina de satisfacción. No buscan validación externa ni utilizan la bondad como una moneda de cambio para obtener aprobación o gratitud. En lugar de actuar motivados por el miedo al rechazo o el deseo de ser admirados, encuentran alegría en el simple hecho de aportar algo positivo a su entorno. Desde esta perspectiva, servir no es una obligación moral impuesta por la sociedad, sino un acto de libertad personal que enriquece la vida de quien lo practica. Este cambio de mentalidad es poderoso porque libera a las personas de la constante preocupación por cómo son percibidas. Cuando alguien se enfoca en ser útil en lugar de ser aprobado, deja de depender emocionalmente de la opinión de los demás. La validación externa se vuelve irrelevante porque la satisfacción proviene de un sentido interno de propósito. Así, incluso si alguien no recibe reconocimiento o incluso enfrenta críticas, su bienestar no se ve afectado, ya que la felicidad no depende de la aprobación ajena, sino de la propia percepción de estar contribuyendo con algo valioso. Kasimi y Koga sostienen que aceptar que no siempre agradaremos a todos es fundamental para alcanzar una felicidad duradera. En lugar de obsesionarse con cómo nos perciben los demás, el verdadero camino hacia el bienestar está en vivir alineados con nuestros propios valores y principios. Esto requiere coraje, pues implica desafiar el sistema de validación social al que hemos sido condicionados desde pequeños. No es fácil ignorar la presión de encajar o las expectativas ajenas, pero quienes lo logran descubren una libertad que pocos experimentan. Viven sin la carga de agradar constantemente, sin el temor al juicio y sin la ansiedad de ser rechazados. La verdadera fortaleza radica en atreverse a ser uno mismo, sin miedo al que dirán. Cuando dejamos de buscar validación externa y comenzamos a valorar nuestra propia autenticidad, descubrimos que el respeto más importante es el que nos damos a nosotros mismos. Y es ahí, en esa aceptación genuina de quienes somos, donde se encuentra la felicidad más plena y real.